Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poderlos acompañar una semana más y pues estamos modo selecta todavía. Nuestra selección nos ha representado de la mejor manera en el octogonal y pues lástima que el VAR vino de adorno aquí al Monumental Cuscatlán, no porque nos hubiéramos llevado una victoria, porque ese gol hubiera cambiado el partido. Sé que el proceso del profe Hugo Pérez va a ser mucho mejor para el año 2026, solo hay que tener paciencia. Así que sin nada más que decir, lo quiero invitar a usted que se suscriba, que active la campanita de notificaciones y comparta este contenido para que podamos llegar a muchas más personas a nivel nacional e internacional también. Yo soy Moisés Comunica y como lo digo siempre, de una que comenzamos. Y esta semana se dio a conocer que el expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagenas, se le ha acusado un nuevo delito en su contra. La Fiscalía General de la República presentó una acusación fiscal ante el Tribunal Tercero de Instrucción de San Salvador en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, y José Miguel Ángel Antonio Menéndez Avelar, conocido como Mecafé, quienes enfrentarán un proceso por el delito de lavado de dineros y activos. Según la fiscal del caso, el delito se le había atribuido por realizar actividades ilícitas adjudicando proyectos públicos a una empresa de origen guatemalteco, denominada Servicios Calificados de Construcción, entidad que no contaba con la capacidad adecuada para llevar a cabo dichas obras. Al no contar con lo necesario, la empresa de fachada a cargo de Jaime Aparicio otorgó a estos funcionarios una aeronave en concepto de vida. El avión entregado habría sido utilizado por dichos funcionarios para realizar viajes personales e incluso fue rentado a terceros. Ante esto, la próxima semana el tribunal podría indicar la fecha de audiencia para determinar los delitos que se le imputarán. Y esta semana se han dado a conocer más renuncias por parte de militantes del partido Arena. El exdiputado José Godoy y otros miembros que formaban parte de la Juventud de Alianza Republicana Nacionalista en Santa Ana renunciaron al partido este miércoles alegando la falta de liderazgo en la dirigencia del partido, o sea, el COENA, y falsas renovaciones dentro del partido tras resultados electorales del 2021. Según informaron miembros de la Juventud, esperaban que personas del COENA renunciaran y que abrieran el espacio a personas jóvenes, pero nunca lo hicieron. Además mencionaron que otros dirigentes se están retirando del partido por diferentes razones que no tienen relación con su proceso. De igual forma, afirmaron que su renuncia no responde a compras de voluntades, sino a la falta de cambios estructurales por parte del partido. Y con 76 votos, la Asamblea Legislativa retiró las reformas a la LAIC. El Pleno de Diputados de la Asamblea Legislativa avaló este miércoles con 76 votos el retiro del dictamen de la Comisión de Legislación que contiene reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública y que había sido avalada el lunes. La diputada oficialista Marcela Pineda fue la que solicitó que el dictamen regresara a la comisión para su estudio, aunque la diputada por Vamos, Claudia Ortiz, pidió que esta fuera enviada al archivo. Entre las peticiones hechas en el dictamen se encuentra el que sean las instituciones las que puedan decidir la reserva de la información cuando consideren que cumplen los requisitos. Según el artículo 21 de la LAIP, tiene establecido las motivaciones para que la información pública y la información oficiosa deba clasificarse como reservada. Bueno, y como todos los años se inauguró el inicio del año escolar 2022. Ahí estuvo presente la ministra de Educación. Los ministerios de Educación y el Ministerio de Salud inauguraron este lunes el año escolar 2022 en medio de la cuarta ola de COVID-19, dejando a los padres la decisión de enviar a sus hijos a los salones de clases o que continúen sus estudios desde casa. En las últimas semanas, este panorama ha generado preocupación entre los docentes, quienes pidieron al gobierno iniciar el año escolar de manera virtual, sin la opción de la presencialidad, mientras bajan los contagios. Mientras tanto, instituciones educativas y sindicatos del magisterio continuaron reportando casos positivos en docentes. Ahora vamos a la pandemia y es que El Salvador en contagios en todo el territorio nacional. El Salvador reportó el lunes una nueva cifra de récord de contagios de COVID-19, según la actualización del Ministerio de Salud publicada a la 1:30 de la tarde este lunes. Ese día se confirmaron 954 casos, la cifra más alta desde que la pandemia inició en el país. Según los datos que publicó el Ministerio de Salud en la página del COVID-19, los 954 casos se decretaron luego de realizar 4.697 pruebas PCR, es decir, el índice de posibilidad se ubicó en un 20.3%, uno de los más altos de la pandemia. En total se han reportado 10.883 casos activos de COVID-19, es decir, personas que actualmente están padeciendo la enfermedad. Así que a cuidarse se ha dicho y ande con cuidado. Y en la información internacional estaremos hablando de Nicaragua, del régimen de Daniel Ortega y también estaremos hablando del conflicto en Rusia.
Y ahora vámonos con información internacional, y es que el gobierno de Nicaragua ordenó cierres de ONG. La Asamblea Nacional de Nicaragua de la mayoría oficialista canceló este miércoles los permisos de operaciones de 5 universidades y las personalidades jurídicas de otras 11 ONG nicaragüenses, con lo que sumaron 80 organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizados desde diciembre del 2018, a petición del gobierno del presidente Daniel Ortega. Las universidades que estaban registradas como ONG y fueron canceladas por el Parlamento son la Universidad Politécnica de Nicaragua, la Universidad Católica de Tropio Seco, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, la Universidad Popular de Nicaragua y la Universidad Paulo Freire. El decreto de cancelación de las personalidades jurídicas de las 16 ONG fue aprobada con trámite urgente con voto de 85 diputados, ninguno en contra y otros 6 estuvieron presentes y no votaron de los 91 legisladores que integran el Parlamento. Ahora nos vamos hasta Rusia porque el presidente Vladimir Putin advirtió hoy de la obsesión de Ucrania a la OTAN. Puede derivarse un conflicto armado entre Rusia y la Alianza Atlántica por el control por la península de Crimea. Putin señaló que en la doctrina militar y la Ucrania figura la recuperación de Crimea incluso por la vía militar. En este sentido surgió la posibilidad de que Kiev lance una operación militar contra la península anexionada por Rusia en el 2014, una vez que la OTAN despliegue en todo su territorio el armamento ofensivo moderno como ha hecho ya en Polonia y Rumania. El mandatario ruso dejó la puerta abierta para el diálogo, pero aseguró que este debe tener en cuenta las preocupaciones rusas sobre la seguridad de Europa que Moscú planeó con Estados Unidos y la OTAN. Y en información deportiva estaremos hablando de nuestro azul y blanco, por supuesto. También estaremos hablando del fichaje del Barcelona de Aubameyang. Tom Brady se retira del fútbol americano. Ahora vámonos con información deportiva, y es que nuestro azul y blanco cayó ante Canadá luego de la polémica que se generó 6 horas antes del juego contra Canadá. Tras el comunicado de los jugadores que conformaron la selección mayor, todo pareció que se resolvió y hasta el presidente de la federación salió a dar declaraciones para aclarar los hechos. Pero ante esto se disputó el partido en el Monumental Cuscatlán, donde la selección de El Salvador cayó 2-0 ante Canadá en un partido que le jugó la fortuna a favor del equipo visitante en una de las series de rebotes, encontrando el único tanto que le dio los 3 puntos en el Cuscatlán, que pidió a gritos la aparición del VAR en una posible falta sobre Ryan Tamacas que el árbitro nunca revisó. El primer tiempo fue un juego de ajedrez. El Salvador se desplegó por defensa y no despegó espacios, tratando de encontrar el hueco en el contragolpe ante una Canadá. La polémica apareció tras una posible falta en el área. El árbitro no sancionó, aun cuando el VAR estaba presente en el Monumental Cuscatlán. Unos minutos después, y tras un rebote inoportuno, Canadá se puso adelante en el marcador y sobre el final Davis puso el definitivo 2-0. El tiempo no le alcanzó a El Salvador, que cayó por segunda vez consecutiva en su casa en la eliminatoria y se ve complicadas sus posibilidades de llegar al Mundial de Qatar 2022. Ahora nos vamos hasta España porque el fichaje de Aubameyang, el exjugador del Arsenal de 32 años, es el último refuerzo del Barcelona en el mercado de invierno tras las operaciones de Ferran Torres, Dani Alves y Adán Touré. El Barcelona anunció este miércoles el fichaje del gabonés Aubameyang, que llega procedente del Arsenal con la carta de libertad y firma por el club azulgrana hasta junio del 2025, con una opción de salida pactada el 30 de julio del 2023 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. El Super Bowl y fijar números récords de pases en una trayectoria de 22 temporadas sin precedentes. Brady había expresado su deseo desde hace tiempo que quería pasar más tiempo con su esposa y sus 3 hijos, pese a que seguía jugando en un nivel excelso. Con 44 años, Brady se retira tras haber conducido a los Buccaneers a coronarse campeones del Super Bowl la pasada temporada y el título de la división de sub de la Conferencia Nacional. Bueno, y hemos llegado al final de este programa. Gracias a usted que me ha acompañado hasta el final. Le agradezco de todo corazón su apoyo y por supuesto recordarle que comparta este contenido y que invite a sus demás amigos a suscribirse a este canal. Pues quiero mandar saludos, como siempre lo hago, a Ana Yancy Godoy, a Marta Cristales, a Don Jesus. Un fuerte abrazo hasta la distancia. Espero nos veamos pronto. Gracias a usted que todavía no se anima a dejar comentarios. Lo invito a que lo haga. Y pues nos veremos la próxima semana si así Dios lo quiere. Cuídese porque esto del Omicron está difícil, así que tome nota para que se cuide usted y su familia. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Moisés Campos. Nos vemos en una próxima edición.